Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tengo muchas ganas de grabar, porque tú ya lo sabes, estoy de mudanza, entonces estoy de cajas. Estabas loco por sentarte aquí, ¿no? Dios mío de mi vida. Y descansar un poquito. No me he mudado en mi vida y espero no volver a mudarme porque no sabes lo que está haciendo eso, vamos. Bueno, pero al final siempre compensa. Bueno, y con un bebé supongo que la mudanza será un poco más compleja. Es que estoy llevando a la niña como a casa de mi suegra o a casa de mi madre, estamos repartiendo la pobre, pero vamos, que demasiado bien se está portando. Pues hasta ahora tienes media hora para descansar. Además hoy tenemos un asunto, un tema. Yo tenía muchas ganas de abordarlo. Bueno, porque tenemos un invitado, le vamos a dar ya la bienvenida. Él es Javier Ramírez. Bienvenido, muchas gracias por dejarte secuestrar por Memoria Sur. Siempre decimos lo mismo. Bueno, y Javier lo ha sido todo en el Centro Tecnológico de la Imagen de la Universidad de Málaga. Él ahora ahondará un poco en cuál fue su cometido. Presidente hoy en día, y es, para mi gusto, yo que he tenido la oportunidad de hablar mucho y muy profundamente con él, y además sé cómo trabaja, creo que es la persona de Málaga, o si no, una de las que más entiende sobre fotografía antigua. Entender sobre fotografía antigua es muy importante. Hoy lo vamos a ver en este podcast. No es un tema nada menor porque primero nos ayuda a entender mucho de lo que somos y hacia dónde nos dirigimos, sobre todo. Pero después esa memoria estampada en un negativo, en un archivo o en un legado, es la realidad de lo que somos, y es la verdad. Sobre todo ahora en tiempos de inteligencia artificial. Ahora hablaremos dónde se corre el riesgo de que se tergiverse, normalmente para mal, ese lugar de donde venimos, ¿no, Javier? Yo creo que esta introducción pone las bases de lo que vamos a hablar, que es algo tan compatible además como la fotografía histórica y las nuevas técnicas, por ejemplo inteligencia artificial, para saber en qué terreno estamos, ¿no? Cierto. Buenos días, Ana y Curro. Que te sea leve lo de la mudanza. Pero sí, la fotografía y esa fotografía antigua que tiene ese resorte a los arqueólogos, antes se le llamaba anticuarios, no historiadores. Y ahora hay un componente que es fotografía histórica, que eso parece que da un poco de miedo, porque dicen, van a entrar aquí los historiadores. No se trata de eso, se trata de calificar el momento. Porque la fotografía, de hecho, es la historia visual. Y además la fotografía no suele engañar. Es decir, la foto no engaña. Otra cosa es la interpretación que hagamos nosotros de ella. Claro. A mí eso también me hace gracia, porque esa especie de aforismo que dan por chino, que dice una imagen vale más que 1000 palabras, a mí no me gusta nada. Primero porque el aforismo está mal dicho. Los chinos parece ser que lo que dicen es una fotografía o una imagen equivale a 1000 palabras, con lo cual establece un nivel de equilibrio entre una cosa y la otra, y la fotografía en sí misma tiene un campo de expresión que se completa con la palabra. Eso es lo que se hace en los archivos fotográficos, y eso ahora, en este momento, y es muy oportuno lo que comentas de la inteligencia artificial, o ¿documentamos nosotros las imágenes o nos las van a documentar? Entonces la fotografía, ahora que está circulando, por ejemplo, Málaga es un lugar óptimo para el estudio de la fotografía, porque hay una tradición que no tienen otras ciudades. Hay muchas causas, porque se viene trabajando desde hace mucho tiempo en eso, porque es una ciudad que cambia muchísimo y ese cambio nos hace fijar la mirada en el pasado. Y Javier, no sé si tú piensas también que el malagueño de a pie tiene mucho interés por su historia, por sus fotografías, en comparación quizá a otras ciudades. No sé si tú compartes esa opinión. Yo creo que sí. Sí, que el malagueño en general
que no es el malaguita, que son dos cosas distintas. El malagueño en general siente un especial aprecio por su ciudad, por su lugar, por su barrio, por su espacio. Pero es cierto que sucede el cambio a tal velocidad, y hablando de mudanza, es una mudanza tan rápida en la época, en el espacio, en la transformación de los barrios, que de hecho tiene un interés por saber cómo era, más que en otro lugar. Pues mira, hay barrios de Córdoba que puede retratarlo hoy, que es igual que ayer, antes de ayer y 1940. Cambia el soporte, cambia el blanco y negro, cambia la manera de retratar, cambia el soporte químico por el digital, pero lo que no cambia es el lugar. Ahora, y en Málaga, el cambio es tan rotundo que nos hace mirar. Aparte que este gran movimiento que hay de fotografía nos hace pensar que cualquier hecho se corresponde con una imagen. Tú hablas con alguien y le dices, ocurrió tal cosa en 1942. Y dices, sí, ¿dónde está la foto? Claro. Y es porque nos hemos acostumbrado a que la imagen nos acompaña ya permanentemente. Eso también ayuda a mirar hacia atrás. Sí que es cierto que en Málaga hay mucha tradición, esa tradición al menos visual de documentar. Después también hay un grupo de estudiosos. Antes estaba hablando de tu trayectoria enorme. Tú eres historiador y has estado... ¿Cuántos años has estado al frente del Centro Tecnológico de la Imagen, Javier? Pues deben ser 38. 38 años, uno de los centros punteros. Antes estábamos hablando fuera de micrófono del enorme legado que tiene la Universidad de Málaga, sin que las universidades tengan que ser necesariamente las depositarias, las custodias y las promotoras de ese legado. Es decir, nosotros hemos tenido mucha suerte en la Universidad de Málaga porque ha habido un equipo de profesionales mucho más que profesionales, que se han dejado mucho más que su talento y que su profesionalidad en su trabajo, como Javier, Mercedes Jiménez, que nos han regalado, que le han regalado a la ciudad un centro tecnológico de la imagen, donde se puede ver la historia de Málaga a través de esa fotografía perfectamente documentada, perfectamente ordenada, perfectamente conservada. Y eso, de verdad que es un regalo. Por eso tenía yo tantas ganas de hablar con Javier. Y eso es un regalo del que no somos conscientes, porque eso va a quedar ahí para las siguientes generaciones. Además, con la generosidad enorme de que está digitalizado y que está abierto a investigadores, a curiosos, a historiadores, yo, por ejemplo, me paso las horas muertas porque además es una forma muy intuitiva y muy fácil de buscar fotografías de Málaga. Y de verdad que un legado espectacular. Aparte también a Javier, que es amigo de la casa porque ha colaborado con nosotros, el autor de muchísimos coleccionables de Sur, del periódico. Ahora me viene a la cabeza las estampas de Málaga, maravillosa, ese conjunto de fotografías seleccionadas con muy poquito texto, pero necesario, no tanto como 1000 palabras. Y después, por ejemplo, el coleccionable de La Farola, con motivo de su bicentenario, ¿no? Una obra magnífica. Sí, fabulosa, donde podemos disfrutar de ese legado y cosas también que ya iremos desvelando en el corto medio plazo, donde seguiremos colaborando, ¿no? Pero eso es, Javier, y sobre todo también tú, ya que estás en la segunda línea, pero sigues absolutamente vinculado a la fotografía, pues darte las gracias de esta manera modesta desde nuestro podcast por ese trabajo, ¿no? Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Yo quiero, por bajar un poco a tierra la situación y para que el que esté escuchando entienda qué se hace en el CTI en el día a día, ¿por qué no nos cuenta un caso que, por ejemplo, esté especialmente orgulloso o bueno, un caso rutinario? Es que hay ámbitos que hay que explorar de manera distinta. Una cosa es el Centro de Tecnología de la Imagen
Y otra cosa es el archivo histórico fotográfico de la universidad. Es decir, yo conozco bien la historia, no solo porque el Centro de Tecnología de la Imagen antiguamente se llamaba Centro de Recursos Didácticos de la Universidad de Málaga, y en ambos yo soy el que empieza. O sea, a mí me llama Pepín, perdón, José María Martín Delgado, pero vamos, sí, tan cariñosamente como lo llamamos en la casa. Y me llama cuando se abre el edificio este de aquí, de Martiricos, y me dice: Javier, aquí tenemos que montar una cosa como la que tú estás montando por Andalucía. Yo estaba en el Departamento de Innovación Educativa en la Junta de Andalucía montando una cosa que se llamaba Centro de Recursos Didácticos a través de todo el panorama, utilizando los medios audiovisuales como soporte de transmisión del conocimiento. Y me dice: tienes que montar lo que estás montando ahí, pero aquí, porque es que además tú eres de la casa. Y era verdad que yo estaba en la Junta de Andalucía en comisión de servicios, porque ocupaba la plaza de desarrollo tecnológico en el Instituto de Ciencias de la Educación. Total, una historia larga. Lo cierto es que en un momento determinado el Centro de Tecnología de la Imagen se implica en una historia que es la realización de la Enciclopedia Electrónica de Andalucía. Estoy hablando del año 1990. Un proyecto para el pabellón de la Expo en Sevilla en el 92. Y sucede que en ese proyecto, bueno, hay que pensar, la Enciclopedia Electrónica de Andalucía, un producto que hoy se puede comparar a Wikipedia, pero entonces no existía Internet. Claro. O sea, estamos hablando del año 1990. Totalmente analógico. Entonces, claro, entonces eran unos soportes electrónicos que permitían, mediante pantallas, acceder a una información, y esa información hubo que elaborarla. Y una parte decisiva de la información fue el tema de incorporar imágenes de todo tipo, pero se representó cada municipio, entonces eran 769 municipios, mediante fotografías y vídeos. Entonces, claro, aquello generó un caudal muy importante de imágenes. Eso es producción CTI, pero al mismo tiempo se empezó a recabar información que no era CTI, es decir, archivos muy importantes que conformaban el núcleo que nos podía ayudar a ilustrar aquello que queríamos contar. Sucede que cuando tenemos esa masa ingente, bueno, pero esto, tú mencionabas a Mercedes Jiménez Bolívar, dice, pero esto hay que ordenarlo, claro, porque nos vamos a volver locos. Y ese es el origen de un archivo que se va montando, digamos que ex novo. No es algo que te viene de lejos. También hay que pensar que la Universidad de Málaga es una universidad que nueva, joven, claro, ¿no? O sea que no tiene la tradición de Granada o de Sevilla, ni siquiera que de Córdoba. Entonces, ese acúmulo de materiales se organiza de una determinada manera que ha resultado ser enormemente interesante. Y eso permite decir que se han ido incorporando otros archivos y que ha dado pie. A mí lo que me parece más notable en la línea de tu pregunta es lo que ha ocurrido con la participación de la facultad, en este caso de la Escuela de Informática. Cuando el profesor Vico, Francisco Vico, anima a uno de sus alumnos a que desarrolle un proyecto que es el panorama, que eso lo podemos mirar de un momento a otro, y aquí se presentó el otro día en el Ateneo, ¿no? Eso es muy interesante. Y es interesantísimo porque se presentan fotos de ese archivo, que ya digo, no es archivo CTI en puridad, porque son imágenes que están allí en depósito. Es el archivo, de Bienvenido en este Arena, caso de Bienvenido Arenas, la mayoría. Total.
Y, que es la historia viva de una época de Málaga. Claro, es que Bienvenido Arenas viene a Málaga, es un fotógrafo sevillano que viene a Málaga al albur y vinieron muchos, de la Guerra de África, como reportero de la Guerra de África, vinieron muchos fotógrafos. Y él se afinca y se queda aquí. Y desde el año 1916 hay imágenes de Arenas que luego se convierten en el gran empresario de fotografía. Hizo fotografías para Sur, hizo fotografías para La Tarde, hizo fotografías antes para la Unión Mercantil e incluso para su propia revista, Vida Gráfica. Y ese proyecto... no nos vamos a detener mucho porque además quiero invitar a Alejandro un día al podcast. Sí. Alejandro es efectivamente alumno... Alejandro, el apellido se me ha ido... Alejandro García Peláez. Alejandro García Peláez, efectivamente. Bueno, pues es uno de los cocos, si se me permite la expresión, de la factoría Google. Ha trabajado con Bernardo Quintero, efectivamente, de la Escuela de Informática, y con su profesor Francisco Vico, que es otra eminencia de la robótica, la programación. Es decir, algo que podemos pensar que es absolutamente incompatible con un archivo histórico, pero no, porque Alejandro, en ese proyecto que tú estabas comentando, Panoruma, ha conseguido aplicar criterios de inteligencia artificial a búsquedas casi infinitas. O sea, es decir, tú, por ejemplo, y además ponía él el ejemplo, ¿no? Tú pones Victoria y te sale todo, pues desde cerveza Victoria, todo lo relacionado, todo lo que se busque en una búsqueda en bucle, y además... insisto, muy intuitiva, que el regalo además es que es una plataforma de acceso libre, rápida y además que tiene la certeza, que ahora iremos a ese otro ejemplo práctico de cómo la inteligencia artificial nos puede despistar, de que tiene detrás el soporte documental, historiográfico y profesional de un archivo previamente ordenado, ¿no? Entonces, yo desde aquí, si a la gente le gusta bichear, cotillear, de verdad que les recomiendo que entren en ese proyecto, en esa página, Panoruma, y que se metan incluso, no tienen por qué buscar ni siquiera por etiquetas. En la segunda pestaña, que es modo inteligencia artificial, bueno, es que te puedes tirar las horas muertas. En la primera. Sí, o sea, absolutamente. Al acceder ya al Panoruma es un despliegue fotográfico inmenso que te puedes tirar horas ahí. Y eso lo ha hecho un chico que probablemente cuando nació ni siquiera estaba peatonalizada la calle Lario, ¿no? Fíjate que ya te digo que se hizo una presentación el otro día en el Ateneo con el Centro de la Fotografía en Málaga, y allí él presentó una foto y dice: me he quedado maravillado porque yo cogía el autobús en este sitio, yo que soy de Vélez, y cogí el autobús aquí, y resulta que al ver la foto me he enterado que era la estación del ferrocarril, el edificio aquí. Madre mía, claro. Era el tren Málaga, Torre del Mar, Vélez, Venta de Zafarraya. Él no sabía. La cochinita. Él no sabía que aquel edificio era la estación del ferrocarril. Y llevaba... Es un ejemplo perfecto de lo que ha dicho Ana, un ejemplo perfecto de esa velocidad en los cambios que tú hablabas al principio del podcast. Ana me ponía el ejemplo de que seguramente, no sé de qué edad es este alumno, pero que seguramente... Muy joven, exactamente. Seguramente no recuerde esa calle Larios con coches. O sea, es que yo lo recuerdo siendo muy pequeño. Pues mira, calle Larios se peatonalizó en los 90... pero a finales de los 90, 2002 por ahí. Y estamos en 2025. Sí, que este alumno ¿qué edad puede tener Alejandro? ¿25, 26? No llegará. Casi. Pues no llega. Eso, lo que está haciendo ahora es su trabajo fin de grado. Es el proyecto. Así que a eso le dedicaremos también, porque me llama mucho la atención el juego ese de cómo la tecnología entra a saco en los archivos siempre. Y además yo creo que con este tipo de trabajo se rompe una barrera, creo que injusta, sobre la función de los archivos como algo oscuro, como algo de ratón de biblioteca, como algo eso que solamente le interesa. Sí, es algo dinámico, pero gracias a proyectos como este ha sido la democratización absoluta de, por ejemplo,
os puede parecer una tontería, pero no podéis imaginar la cantidad de gente que me escribe o que se pone en contacto conmigo, la afición que existe últimamente, o que yo al menos detecto, por tu árbol genealógico. Sí. Y que están en los archivos, en los archivos del obispado, en los archivos de la iglesia, y yo creo que es algo fascinante. Y eso, aparte de que cada uno, bueno, tendrá más o menos amor por sus raíces o más o menos interés, yo creo que eso lo ha permitido la tecnología. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Al fin Y yo te preguntaba antes, Panorama es un ejemplo perfecto de inteligencia artificial e inteligencia natural, por supuesto, de Alejandro, al servicio de la fotografía histórica. Tú publicabas hace un par de meses, ni siquiera hace muy poquito, en el periódico, una tribuna fantástica, donde se contaba cómo la inteligencia artificial había generado o estaba en la base de un debate, yo creo que de bastante nivel, entre historiadores, sobre una foto que alguien cuelga, una foto en blanco y negro de una familia, bueno, pues una familia en una casa pues muy modesta, casi unas chabolas, ¿no? Y entonces la etiquetan en Alabama. Y a partir de entonces esa fotografía se cuelga y se genera, ¿no, Javier? Cuéntame un poco, porque además tú lo explicabas muy bien, ¿no? Es una imagen muy elocuente, porque es verdad que es un momento un tanto, digamos, de una familia en una situación crítica. Uh-huh. Yo diría que de carencia absoluta. Y, claro, hay alguien que saca esa foto y dice, ¿y esto dónde es? Y claro, la inteligencia que tenemos es la que se ha hecho y se ha alimentado de una determinada información. Entonces, esa inteligencia lo que ve... En este caso, la inteligencia artificial de X, del antiguo Twitter. Claro, americana. Efectivamente. Y entonces lo que ve, pues, es un par de chicos rubios y una situación, pues, de miseria. Déjame, si quieres, describir la fotografía para que el que... La tenemos que poner de todas maneras, claro, en las notas. La voy a poner nota del podcast, incluso de portada del podcast para el periódico, pero para que el que no lo esté viendo, básicamente se ve como una foto en blanco y negro, un marco de una puerta, bueno, es que no es una puerta, es un marco de cal, parece una pared de cal, hay un pequeño espejo y delante hay 4 niños, 2 de ellos rubios, como bien dice Javier, y 3-4 mujeres. Los niños van descalzos, bastante desaliñados, y tienen una situación, pues como dice, bastante precaria. ¿Cómo decide la inteligencia artificial? Con la información que tiene. Miseria, niños rubios, América, y el fotógrafo especializado en este tipo de temas, Walker Evans. Como una ecuación que resuelve, claro, por decirlo así. Es un algoritmo. Uh-huh. Y entonces, Walker Evans. Y hay alguien que dice, oiga, que no es Walker Evans. Y una profesora de historia, además, creo que es de Valencia, y una profesora de instituto de Valencia, y dice, oiga, que esto no es, y contesta al chat diciendo que aquello no es así, y responde el chat diciendo que se equivoca, porque ella ha localizado la foto en la Universidad de Málaga, en el archivo de la Universidad de Málaga. Y, pues se equivoca en la Universidad de Málaga, dice, claro, la inteligencia artificial. Con toda la soberbia, ¿no? Y además, claro, fue un intercambio, claro, de tweets que fue muy seguido. Claro. Que además animó a mucha gente. Aquello lo seguían ya 3 millones de personas. Sí, es que no fue nada menor, fue algo viral. Y ahora sucede que, como aquello aprieta tanto esta señora, que mire usted la foto que forma parte de una colección concreta que termina diciendo, bueno, pues no es, efectivamente, tiene razón, y lo que hace la inteligencia artificial es, me equivoqué. Yeah. Y entonces, bueno, pero no es Walker Evans, sí es Eugene Smith. Porque Eugene Smith, fotógrafo americano, estuvo en España, retrató España y pasó por Málaga. Claro, yo había estudiado las fotos que hace un reportaje
muy interesante, sobre todo a España, pero fundamentalmente se concentra en un pueblo de las Urdes de Extremadura, se llama La Deleitosa, y hace un reportaje de una miseria tremenda. Pues claro, la inteligencia artificial ya lo asocia a aquello, y como ha estado en Málaga y asocia también el nombre Málaga, pues decide que esa foto es de Eugene Smith cuando está en Málaga. Eso es interesante para entender que, claro, que no podemos basar todo en la inteligencia artificial, porque también tenemos que conocer de dónde recaba la información la inteligencia artificial. Efectivamente, esa es la gran clave. ¿De dónde se nutre la inteligencia artificial? Porque a mí me parece que sería casi más apropiado llamar inteligencia acumulada. Es toda la información que se ha ido generando, que claro, ella la baraja con mucha facilidad, porque son ordenadores, son computadores que hacen números y van asociando ideas. Pero ¿quién la alimenta? Por eso es tan interesante el proyecto de Alejandro García Peláez, porque es que ya podemos empezar a pensar que desde aquí también se puede alimentar. Y por eso son tan importantes los archivos, porque una documentación bien estructurada, una documentación fiable, dará de comer a una inteligencia fiable, pero no le dará... Y no, claro, efectivamente. Pero ese debate de una foto que empieza en Alabama y termina en Málaga, pues yo creo que es muy identificativo. Totalmente. De dónde nos puede llevar, ¿no? A mí particularmente la inteligencia artificial no me asusta aplicada en ningún campo, siempre y cuando efectivamente se utilice. Pero fíjate que esa foto la había yo publicado hace años, porque forma parte de un estudio que el Gobierno Civil de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga quisieron hacer un estudio fotográfico sobre el chabolismo en Málaga. Y concretamente esa es una foto que yo tenía localizada hace tiempo en la Plaza de Santa María en Mundo Nuevo, en el final de los años 50. Hay una serie de reportajes donde se va explicitando eso que decía, cómo es la historia, pues mira usted así, y te enseñaba ya entonces la foto, ¿no? Y el Eugene Smith está por esas fechas deambulando por Málaga, y curiosamente yo conozco una foto que hizo, porque se publicó en un catálogo ya hace también muchos años, que aparece un catedrático de la Universidad de Málaga, catedrático de literatura, precisamente Cristóbal Cueva, cuando era niño. Anda. Sí, efectivamente. Y le hace la foto allí, pero esa foto no se ha publicitado. Es decir, que una parte de la información es... claro... ¿Qué parte de la información? Que los niños son rubios, que es un estado de miseria. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de interpretar muy bien determinadas cosas, pero otras no. La clave, a mi entender, es quién da de comer a esto. Esto está aquí. Y lo tenemos que utilizar bien, porque además ha venido para quedarse, está claro. Claro, está aquí y esa es la clave. Debemos saber utilizarlo. Por eso todas estas experiencias son interesantísimas, ¿no? Totalmente. Yo quiero poner el broche, porque se nos está acabando el tiempo. Vaya. Y creo que es buen momento. Tenemos que volver de todas maneras, Javier, porque no te habrás dado cuenta de que, aparte de excelente documentalista, historiador, contador de historias, tiene memoria fotográfica, que yo creo que eso es muy importante. No para lo que estamos hablando, es decir, eso lo he visto yo, eso lo he sacado yo y eso está aquí. Totalmente. Y en esa cantidad ingente de información, de documentos que manejas, pues creo que es una cualidad bastante importante. Lo que quería decir es eso, que a Jorge Muñoz de Estrada, que es un fiel seguidor del podcast, que me escribe habitualmente por Instagram, Jorge trabaja en urbanismo, en gerencia de urbanismo, y hace poco me compartió la noticia de que se ha aprobado la calle en la zona de lo que va a ser Distrito Z, o ya es, que no sé cómo está de avanzada la obra, la calle Fotógrafa Sabina Muchar. Así que yo creo que eso merece la pena. Bueno, eso nos estás dando tú aquí la noticia, Curro. Pues yo pensaba que sabía. No lo sabía. Hombre, al esa fin. zona
fotógrafa, la tengo aquí, me pasó justo lo que estaba escrito. Qué bien, pues Distrito Z, creo que le gustaría a Sabina Muchar también esa zona de expansión. Sí, lo tengo por aquí exactamente, Distrito Z, que es la zona, el sector, claro, no tiene nombre porque es lo que le van a poner, sector Sánchez Blanca, la calle número 10, va a ser calle fotógrafa Sabina Muchar. Uy, qué bueno. Así que creo que era un buen momento, un buen podcast para una de nuestras fotógrafas más importantes, cuya identidad además fue posible, y lo hemos contado en alguna ocasión en este podcast, fue posible conocer, porque siempre el que tenga en la cabeza una fotografía antigua de la Plaza de la Constitución, en la primera planta, en el flanco sur, ponía fotografías S. Muchar. Todo el mundo pensaba que S. Muchar era un hombre. Sebastián, le atribuía. Efectivamente. Y gracias a una investigación de Fernández Rivero, otro gran coleccionista de fotografía antigua, supo que la S, efectivamente, y además de una manera relativamente reciente, no era Sebastián, sino que era Sabina. Eso es. Y entonces, pues ya pudimos rescatar que el nombre de la calle además sea fotógrafa. Esa memoria de una de las primeras reporteras de guerra que documentó además la tragedia del Gneisenau en el dique del Levante, ahora que se cumple el aniversario. Bueno, pues bienvenida sea. Exactamente. Muy bien. Sí. Buena noticia. Bueno, pues mira, que pensaba que esto Pues ya nada, no ha salido, fantástico. pero bueno, te lo agradezco igualmente a Jorge, que ya digo que nos escribe mucho. Sí, que nos sigan dando interesa. información de ese tipo. Siempre será bienvenida. Javier, que mil gracias. A vosotros. Vamos. Volveremos, tú te dejarás secuestrar, ¿verdad, Javier? Yo ahora, además, como pronto vais de este lugar, me va a pillar hasta más cerca. Sí, efectivamente. Volveremos a contar contigo, Javier. Ha sido una delicia la charla. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Bueno, que no sabía yo que estaba soltando la exclusiva, que yo pensaba que esto ya se sabía, lo de Sabina Muchar. Bueno, no, pues fantástico. Oye. Y además está muy bien que pongan nombres históricos de gente que ha hecho que ha tenido una trayectoria solvente y que no nos va a dar sorpresa. Y sobre todo que rescatemos parte de nuestro legado histórico. Totalmente. Pues voy a dejar igualmente el podcast que hicimos sobre Sabina Muchar para que la gente lo pueda escuchar en las notas del podcast. Y ya está, ¿no? Que muchas gracias, como siempre. Qué suerte con la mudanza, Curro. Gracias. Venga. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.